El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegó a Europa para una gira por distintos países con dos propuestas fundamentales en los bolsillos. Primero, permitir el ingreso a Estados Unidos de unos 100.000 refugiados ucranianos. Los refugiados ahora mismo en Europa se cuentan por millones. Son ya varios millones. Perdí incluso la cuenta, pero son muchos. 100.000 es una cantidad muy pequeña para el volumen de refugiados que están llegando a esos países, sobre todo vía la frontera con Polonia. Ustedes recuerdan el caso de Afganistán. Estados Unidos anduvo proponiéndole a varios países que asumieran una cuota. Definitivamente eso se quedó así. Los afganos nunca fueron bienvenidos a Europa ni a Estados Unidos. O el caso de los refugiados del Oriente Medio y del norte de África. Los recibieron en Europa, muchos países se negaban y hubo resistencia. Incluso algunos de los argumentos de Gran Bretaña apuntaban en esa dirección. Ellos pedían que le permitieran manejar su propia política migratoria, que la Unión Europea le diera esa oportunidad, cosa que no obtuvo. Pero la mayoría de los refugiados, bueno, pues se repartían entre los distintos países. Estados Unidos no cargó con ninguna cuota. Todo el grueso de los refugiados iban a parar precisamente a los países europeos. Y la otra oferta era de venderle más gas a Europa. Una propuesta que parece como un poco indecente, porque lo que está ofertando es aumentar sus exportaciones de gas y lograr que Europa prefiera un producto que es más caro, que pase de depender del gas ruso a depender del gas estadounidense. Esa es otra propuesta. Y por eso ustedes ven que nosotros hemos dicho, aquí hay en todo esto un gran ganador, porque Europa queda ahora mismo ahí a merced de Estados Unidos. Se venían manejando con cierta independencia, que eso es lo que hay que entender, con cierta independencia de Estados Unidos. Recuerdan ustedes, quien lideraba Europa era Alemania. Nosotros aquí hemos dicho que después de la unificación, sobre todo después de la crisis de 2008, Europa entró en un proceso de alemanización. Y Alemania pasó a trazar las pautas. Y ahora, como consecuencia de lo que está ocurriendo en Ucrania, hay otro fenómeno, y es que Alemania es desplazada como líder fundamental de Europa. No es que no siga teniendo influencia dentro de los mecanismos europeos, porque en Europa hay mecanismos para tomar decisiones, pero sobre todo hoy la voz cantante la lleva Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, porque ahora resulta que lo fundamental ya no son los intereses económicos. Lo fundamental, los intereses económicos no es que dejen de existir, sino que quedan supeditados al problema de la seguridad. Y en muchos aspectos los países europeos tendrán que marchar aún en contra de sus intereses económicos. Recuerden ustedes que Europa y Estados Unidos tenían contradicciones en cuanto a los intercambios comerciales. Barack Obama inició la discusión de un acuerdo de libre comercio con Europa y no lo pudo conseguir. Y Donald Trump, ustedes recuerdan que incluso le impuso sanciones a algunos países europeos, porque hay diferencias
son socios, pero al mismo tiempo también compiten en lo comercial, compiten en lo económico. Y entonces ahora, pues Europa queda a merced de los Estados Unidos y la dependencia de Estados Unidos se va a ir acentuando con el paso del tiempo. Pero al mismo tiempo, Estados Unidos está también neutralizando un competidor, porque eso los países europeos, yo he venido insistiendo en eso desde el principio, los países europeos, sus economías se harán menos competitivas. Y dentro de los países europeos hay uno que es Alemania, que compite en el plano comercial con Estados Unidos, que van ahí casi parejos como potencias exportadoras. Y eso no es de lo que estamos hablando, no es de poquita cosa. Recuerden ustedes en los años 80 las contradicciones que hubo entre Japón y Estados Unidos. Ustedes recuerdan que Japón hubo un momento en el que comenzó a comprar propiedades en Estados Unidos. Y Nueva York se estaba japonizando, decían en aquellos años, hasta que Estados Unidos sentó a Japón, le planteó una serie de condiciones y a partir de ahí Japón, pues, que no es una potencia militar, que es distinto a China, que tiene, que tú no puedes ni por el tamaño de la economía, ni tampoco por poderío militar, no le puedes imponer ningún tipo de regla. A Japón sí, a Japón sí. Bueno, pues Estados Unidos compacta el bloque occidental, pero esa compactación habrá que ver si resiste ese problema que va a ser objeto de mucha discusión en los países europeos, sobre todo en Alemania, que es el que más pierde en todo esto. El país que más pierde en todo esto es Alemania. Su economía, digo, se va a hacer menos competitiva, tendrá que asumir duros sacrificios y pasará a depender entonces de los productos energéticos, una parte de Estados Unidos, porque la verdad es que Estados Unidos no está en condiciones de suplir todo el gas que importa Europa, que consume Europa, no está en esa condición, pero va a vender más y eso le va a favorecer. También va a vender más armas. Entonces, no era tan fácil usted lograr, ese es el principal logro de Estados Unidos. No era tan fácil usted obligar a Europa a que diera el paso que hoy está dando. Porque recuerden ustedes, Francia, por ejemplo, que es una potencia militar, a diferencia de Alemania, que no tiene fuerza militar importante, pero sí un gran peso económico. Francia era partidaria de que Europa se independizara en materia de seguridad. ¿Por qué? Porque veía las diferencias con Estados Unidos. Y Estados Unidos insistía en lograr que Europa se comprometiera a acompañarle en esa aventura de contención de China, que implicaba un gran riesgo y un alto costo para esos países que se estaban integrando a la economía china con un nivel de intercambio bastante grande, con China y con Rusia. No es lo mismo despegarse de China que despegarse de Rusia. Y entonces una gran interrogante es, ¿cuándo es que Estados Unidos va a enfocarse entonces en el principal objetivo, que es China, no es Rusia? Curiosamente, ustedes recuerdan cuando la Guerra Fría, Estados Unidos decidió neutralizar a China, entenderse con China. Eso pasó por abandonar Taiwán con el objetivo de evitar que China y Rusia y la Unión Soviética
se unificaran. En este caso, que lo que está planteado es un enfrentamiento con China y Rusia pasa a ser un objetivo secundario, en este caso, Estados Unidos decidió pelear con los dos al mismo tiempo. Inicia primero un pleito con el más chiquito para unificar a los países europeos con mira a entonces iniciar el pleito con el más grande. Pero el pleito con el más grande no es lo mismo que el pleito con este chiquito, que ahora se van a unificar los dos. Digo chiquito desde el punto de vista del tamaño de su economía, pero grande en términos militares. Y eso es el aspecto negativo que tiene esta cuestión, porque ahora usted no sabe el tiempo que le va a tomar a Occidente sortear todas las dificultades asociadas a ese enfrentamiento con Rusia. Porque sería un contrasentido, así lo veo yo, usted enfrascarse ahora mismo en un conflicto con China, con las repercusiones que eso pueda tener en el mundo entero. La economía china, una economía gigante. Vamos a hacer la otra pausa y volvemos con el último segmento. Estados Unidos utilizó a Ucrania para darle un giro a su favor a sus relaciones con Europa. Yo les decía que había una tendencia hacia la fragmentación de la Unión Europea. Y eso de alguna forma estaba siendo alentado por Estados Unidos. Recuerden ustedes que Estados Unidos lanzó una iniciativa que era el AUKUS. El AUKUS era la alianza Reino Unido, Australia y los propios Estados Unidos para actuar en la zona del Indo-Pacífico. Al firmar ese acuerdo, Estados Unidos le arrebató a Francia un contrato para la construcción de submarinos australianos con propulsión nuclear. Eso generó una gran inconformidad en Francia, que incluso llamó a consulta a su embajador en Washington, lo cual fue un gesto que daba a demostrar su encono, su inconformidad con ese gesto. Y Estados Unidos estaba creando mecanismos paralelos a la OTAN para cumplir con sus objetivos, porque veía que la OTAN tenía dificultades para acompañarle en sus propósitos. Y entonces por eso se crea también el Quad, en donde se incluye, además del Reino Unido y de los propios Estados Unidos, se incluye a India y se incluye a Japón, también con el propósito de actuar en la región del Indo-Pacífico. China dice que esa es una herramienta anti-China, y yo creo que eso es un asunto que es evidente. ¿Por qué no se utilizó a la OTAN para cumplir los propósitos del Quad y del AUKUS? Por las contradicciones entre los países europeos. Eso a lo que me refería en el segmento anterior. Entonces Ucrania ha sido el que ha venido a resolverle a Estados Unidos este problema y lograr que toda Europa se alinee con las posiciones estadounidenses. Eso es lo que está ocurriendo. Entonces, ahí pues, ahora lo fundamental es la amenaza rusa. La amenaza rusa, como en aquel entonces la amenaza soviética. Lo que pasa es que cuando cae la Unión Soviética, la Unión Soviética, la OTAN era una herramienta para contener a los soviéticos, y los soviéticos tenían presencia militar ahí mismo en Alemania, tenían el control de una parte de Alemania y el control de Europa del Este. Pero cuando se retiran los soviéticos y se disuelve el Pacto de Varsovia,
la visión cambia porque no se percibía a Rusia como ese peligro que representaba la Unión Soviética. Y por eso ustedes ven que había el criterio de que con el tiempo esos países, tanto Rusia como China, iban a producir cambios, porque allí se trata ahora de sociedades de mercado, son economías de mercado, no son economías socialistas. Y una clase media pujante en Rusia finalmente iba a provocar reformas. A eso era que apostaban fundamentalmente los países europeos, sobre todo Francia y Alemania. ¿Quiénes fueron los que propiciaron el acuerdo Minsk II? Fueron Alemania y Francia. Y eso no gustó mucho en Estados Unidos. La posición estadounidense era otra. Pero Alemania y Francia sabían que los refugiados para allá era que iban a coger. Y además de eso, entendían muy bien su dependencia de los recursos energéticos de Rusia. Los recursos energéticos, y eso se pone ahora de manifiesto, son importantes para usted empujar la economía. Para empujar la economía. Y Alemania, que intentó ocupar la Unión Soviética para sacar de allí los recursos que necesitaba, finalmente consiguió acceso a esos recursos mediante negociaciones y el gas comenzó a llegarle por tubería, como dicen, pagando lo que corresponde, el precio del mercado por esos recursos. Ahora tiene que prescindir de eso y buscar alternativas, y la alternativa mucho más cara. Pero además de eso, no tan segura, porque recuerden ustedes que muchos de los que van a ser proveedores o de los que aspiran a ser proveedores y a hacer su aporte al gas, a los recursos energéticos rusos, son países que están sujetos a cambios políticos. Y Rusia ha demostrado que era un proveedor confiable, porque incluso fíjense que hasta en medio de la guerra mantiene su suministro, aún en medio de la guerra, pudiendo ocasionar un tremendo lío. Pero ese es el asunto de la interdependencia. Por eso es que el comercio es lo mejor que puede haber para la paz. Cuando usted crea unos nexos que te obligan a entenderte, porque esa dependencia mutua obligaba a las dos partes a entenderse. Sin embargo, para cambiar eso hubo que sacrificar a un país y ponerlo ahí a disposición del oso. Porque como dice un especialista, que hay un video que circula ampliamente por las redes sociales, es un diplomático experimentado, Mearsheimer, John Mearsheimer, que es uno de los grandes estudiosos de las relaciones internacionales, y él explica claramente que a Ucrania sencillamente la estimularon a hacer lo que hizo, provocar el oso. Le dio un pullón en un ojo al oso y el oso reaccionó. Y reaccionó porque estaba en una situación de sobrevivencia. Y esa es una realidad. Y este es otro pensador estadounidense que no es precisamente ruso. Porque hay gente que cree como que el que critica las políticas occidentales es porque tiene algún tipo de conexión afectiva con Rusia. Y no necesariamente eso es así. Porque las críticas más mordaces las han hecho, como decía en el primer segmento, académicos del mundo occidental,
Pues bien, todo esto crea al propio tiempo un problema, yo decía, de un ambiente de proliferación nuclear. Este es otro efecto secundario de esta crisis. La posibilidad de que la propia China, viendo cómo todo esto que está ocurriendo alrededor de Rusia, el hecho mismo de que las grandes potencias solo se hayan detenido ante Rusia por su poderío nuclear, creo que la conclusión es clara. Te respetan en la medida en que tú puedas garantizar la respuesta adecuada. Occidente no ha querido ni siquiera brindarle aviones, suministrarle aviones a Ucrania. No se ha atrevido, precisamente por temor a una respuesta rusa, a entrar en una confrontación directa de consecuencias fatales. Y entonces eso es un estímulo. Tú tienes el caso de China, que siempre pensó que el poderío nuclear limitado, frente al caso, por ejemplo, del poderío norteamericano o el poderío ruso, ese era un suficiente disuasivo. La capacidad limitada de disuasión, como le dicen, usted tiene 300 y tantas ojivas nucleares frente a las 5.000 que tiene el otro y 6.000 que tiene la principal potencia. Entonces eso pudiera no ser suficiente si quisieran sorprenderte con un ataque preventivo. Y eso puede estimular la proliferación, los esfuerzos de China para reforzar su poderío atómico. Pero al mismo tiempo usted tiene ahí, en la misma zona del Asia-Japón, allí se está hablando de la posibilidad de emplazar armas nucleares estadounidenses. Eso sería otro lío. Eso se está discutiendo ahora mismo en el Japón. O usted tiene el caso de Corea del Sur, que tiene muy bajo perfil porque tiene al lado a un vecino belicoso que tiene que estar ahora haciendo unas pruebas por ahí. O usted tiene el caso de India, que tiene su diferendo con China, aunque son partes del BRICS, y tiene India también sus diferencias con otra potencia nuclear que es Pakistán. Si China da un paso hacia el fortalecimiento de su arsenal nuclear, probablemente lo hará también India. Si India lo hace, lo haría también Pakistán. Y ahí está el caso de Irán, que trata más o menos de equilibrar el poder militar ahí en Oriente Medio en competencia con Israel. Todo esto, este problema que está ocurriendo puede tener ese efecto colateral, como les decía. Llegamos al final de A Quemarropa. Mañana, Dios mediante, estaremos nuevamente con ustedes.